GBA Consultoría y Capacitación presenta Los mejores fiscalistas de México. Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más, Los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema, precios de transferencia. Hoy nos acompaña el licenciado José de Jesús Gómez Cotero, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Es abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, con especialidad en amparo por la Universidad Panamericana. Doctorado en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, en España. Socio director de Gómez Cotero Abogados SC, firma dedicada al litigio en materia fiscal. Es autor de las obras Efectos fiscales de los contratos, Precios de transferencia, una visión jurídica, Medios electrónicos, cumplimiento de obligaciones fiscales y mercantiles, y coautor de la obra Régimen opcional de las actividades empresariales. Ha sido articulista invitado en las revistas Tributos Locales, editado por Renta Grupo Editorial S.A., Madrid, España. Revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Colaborador de la revista Puntos Finos, miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales ACE, de la que es su expresidente, así como de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal AC, de la que es miembro de número y fue secretario de la Junta Nacional Directiva en el periodo 2007 a 2011. Miembro del directorio del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario por el periodo 2008 a 2014. Es conferencista en diversas universidades e instituciones nacionales e internacionales. Ha sido relator nacional por México, designado por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal ante el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Es profesor en el Diplomado de Derecho Tributario del Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la Maestría de Derecho Tributario de la Universidad Panamericana. Sin más preámbulo, los dejo en la conducción de este programa con la licenciada Norma Arzate Galván. Muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de internet. Y en esta ocasión, bueno, pues con un tema tan importante como los precios de transferencia, y con el gusto y el placer de contar aquí con el doctor José de Jesús Gómez Cotero, su participación y toda su experiencia. Ya lo pudimos escuchar cuando leyeron su trayectoria. Es incluso autor del libro Precios de transferencia, una visión jurídica, porque en ocasiones pues esto es básico, ya que los contadores a quienes nos dirigimos pues llegan a tener dudas relacionadas con estos precios de transferencia. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado estar con nosotros esta tarde, y si quisiera empezar por platicarnos cómo surge esta cuestión de los precios de transferencia. Muchas gracias, Norma. El honrado soy yo de acompañarla el día de hoy. Muchas gracias. La figura de los precios de transferencia es una figura que tiene más de 100 años en la materia tributaria. Sin embargo, para México llega en el año de 1997, aunque llega, digamos, por un compromiso al ser miembro México de la OCDE, entonces tiene que regular esta figura dentro de nuestra legislación, y posteriormente, al siguiente año, se corrigen algunas problemáticas que tenía en su concepción original la figura, y es cuando propiamente estamos hablando de que entra en vigor y que empieza a tener una aplicación propiamente en el mundo tributario. La figura de los precios de transferencia pues es una figura que nace como un fenómeno de globalización. Hablaba yo de que tendrá alrededor de 100 años, y es a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya entramos en un proceso un poquito más de pacificación, y donde las empresas empiezan a exportar sus capitales, a invertir en otros países, y entonces es cuando empieza a ser importante o empiezan a preocuparse los fiscos de los distintos países de esta figura de los precios de transferencia. ¿En qué consiste básicamente la figura? La figura implica la transferencia de utilidades de un lugar a otro. Entonces hablamos de empresas que invierten en el entorno internacional y por supuesto van a colocar las utilidades en aquel lugar donde
por supuesto les cueste menos caro la carga tributaria. Entonces, para combatir este manejo de las utilidades, que se conoce como transferencia de los precios, en realidad debería ser transferencia de utilidades, pero la transferencia de utilidades se hace vía precios. La figura en su concepción internacional se llama transference pricing, por eso es que se traduce como precios de transferencia. Hay dos presupuestos fundamentales para que opere la figura, y es que se trate de operaciones entre empresas vinculadas. Solamente podrá funcionar la figura de precios de transferencia cuando estemos en presencia de partes vinculadas. Ahora señalamos cuando hay partes vinculadas, y en donde se van a buscar realizar operaciones interpartes, y la preocupación de los fiscos es, oye, ¿y por qué cuando tú celebras una operación con tu parte relacionada no lo haces bajo un principio que es el principio de precio justo de mercado o principio de arm's length? Es decir, significa que cuando tú negocias una operación con alguna parte relacionada, yo supongo que debes negociar con las mismas condiciones o con las mismas características que lo hicieras con cualquier persona tercero en el mercado. Entonces, esa distorsión que se da en donde tú le das un precio diferente a tu parte relacionada, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, o sea, puede ser más alto o más bajo, eso es lo que se va a buscar corregir a través de la figura de precios de transferencia para equiparar el precio entre las partes relacionadas a una operación pactada bajo el principio de arm's length o precio justo de mercado. Aquí entonces lo primero que tenemos que entender es que esta figura la vamos a tener cuando hablemos de dos empresas o más, ¿no?, que sean partes relacionadas. Correcto. Eso sería lo número uno, ¿no? Y lo número dos es que estas operaciones se celebren no solamente dentro del país, sino que haya una operación con el extranjero. Correcto. Si hablamos primero de partes relacionadas, como nada más claro, para recordar. A ver, habría que ver el punto que usted comenta, que es bien interesante, antes de entrar al tema de partes relacionadas, que con gusto lo tocamos, pero la figura está concebida en operaciones internacionales, en operaciones entre partes relacionadas pero residentes en el extranjero. Sin embargo, cuando la figura es recogida por la legislación mexicana, pues ya ven que en México todo lo hacemos a la mexicana. Entonces se previó por parte del legislador nacional que también la figura pudiera operar en operaciones, lo que se llaman domésticas. Entonces también puedo tener operaciones entre partes relacionadas que son ambas partes, digamos, residentes en el territorio mexicano, lo que conocemos como empresas domésticas, y también puede operar una figura o puede operar una operación bajo la regla de precios de transferencia. Decía yo que para que opere la figura tiene que haber una operación entre partes relacionadas. ¿Y quiénes son partes relacionadas? Bueno, básicamente son tres criterios los que se siguen para definir el tema de partes relacionadas. El primero es el tema de tenencia accionaria. Es decir, lo que yo voy a observar es los capitales de una empresa y otra, y en la medida que esos capitales coincidan en una empresa y otra, voy a tener partes relacionadas. Tenemos un problema. La legislación no dice cuántas acciones o cuánto capital debe participar. Entonces yo puedo asumir que con una sola acción de una persona en dos empresas que celebran operaciones, pues ya tendría bajo la legislación mexicana, en principio, una parte relacionada. Eso no está definido, ni siquiera hay precedentes en México. El acercamiento más cercano que tenemos, valga la redundancia, es un poco el criterio norteamericano, que habla de un 25% de participación en el capital. ¿Cuál es la razón? Aquí es muy importante ver que de lo que se trata es ver que son, digamos, quién influye en la toma de decisiones para la definición del precio. Entonces la pregunta es, ¿qué número de acciones tiene que tener un accionista para que su voto en la asamblea sea lo suficientemente relevante de manera que influya en la decisión del precio? Aquí hay que recordar que el efecto del transfer pricing o precio de transferencia implica mover los precios. Entonces yo voy a manipular los precios, decía yo, hacia arriba o hacia abajo, y ahora ponemos un ejemplo muy simplista.
con el objetivo de que pues, las utilidades vayan de un lado o se queden en otro. ¿De qué depende que venda caro o venda barato? Pues donde quiera que se queden las utilidades. Si yo quiero que las utilidades se queden de este lado, pues le vendo caro a mi parte relacionada. Si yo quiero que las utilidades se queden de aquel lado, pues le vendo barato para que él tenga el spread de reventa y entonces la utilidad se quede de aquel lado. Esto tiene que ver de repente con temas de paraísos fiscales. ¿Por qué? ¿Qué va a definir dónde voy a alojar la utilidad? Pues donde la carga tributaria sea más barata. Si aquí en México estamos hablando de una tasa del 30% y en X país tengo una tasa del 20%, pues por supuesto que querré estar donde está la tasa del 20%, que me va a pegar menos caro en las utilidades para efecto del impuesto sobre la renta. Entonces, ese es el, digamos, el objetivo de transferir los precios. Entonces, a ver, hasta aquí, primer punto que debe de quedar claro para las personas que nos están viendo es, hablamos de precios de transferencia con partes relacionados, pero no solo que celebran operaciones en el extranjero. Correcto. Sino ya también nuestra legislación los reconoce para empresas que celebran relaciones, bueno, o que tienen relaciones aquí en nuestro país, ¿no? Eso es número uno. Número dos, hablando de quiénes son partes relacionadas, nos hablaba de 3 criterios. Correcto. Y el primero habíamos visto, o usted nos comentaba que era relacionado con la tenencia accionaria. En su experiencia, ¿usted ve que ese 25% sí lo toma en consideración la autoridad o en la práctica es con que tengas no hay un criterio definido? Exacto. En realidad yo he comentado, es una posición que sigue el fisco norteamericano. Ajá. Aquí no lo tenemos definido y no hay criterios todavía en tribunales, no se ha discutido el tema, los temas que se han discutido son meramente formales y no se ha entrado al fondo del problema. A mí sí me gustaría ver qué es lo que resuelvan los tribunales. Este criterio del 25% sale en un criterio de tribunales norteamericanos y la idea es, bueno, de lo que se trata es ver cómo se influye en la definición del precio. Si quieres seguimos y ahorita vamos a entender por qué estos 3 criterios para la vinculación y para considerar que hay partes relacionadas. El otro tema es la parte de la administración, el conocido como control administrativo. Esto es, ¿quiénes son los órganos de administración de las empresas que están celebrando operaciones? ¿Y qué influencia tienen en la definición del precio? Y aquí tampoco hay una regla. Yo puedo tener a los administradores únicos de las 2 empresas y por supuesto no tendré duda de que hay parte relacionada, pero ¿qué pasa si en lugar de administradores tengo un consejo de administración de 25 integrantes? Y en uno de esos integrantes de las 2 empresas está el señor Slim. ¿Qué? Porque el señor Slim es el consejero 25 de las 2 empresas, ya son partes relacionadas, o porque el señor es el proveedor de telefonía de las empresas, ya Teléfonos es parte relacionada de estas empresas, tampoco hay un criterio abierto. O sea, a mí me parece que en principio, en el ejemplo que yo estoy poniendo, no lo hay. ¿Por qué? Porque a lo mejor el señor Slim es un empresario muy importante, es alguien que será digno de escuchar en sus opiniones, pero así como que tenga una capacidad en la empresa para definir el precio en las operaciones de la empresa, pues probablemente no tenga mucha influencia, es un voto de 25 votos. Claro, a lo mejor por toda la experiencia que tiene, bueno, pues hay que escucharlo, ¿no? Dicen que el que no escucha la experiencia, pues equivocado está, ¿no? Porque no llega viejo. Pero bueno, esa es otra posición, ¿no? Y el tercer criterio es un criterio que es un poco más complicado de aterrizar, que es el criterio de control efectivo. O sea, ¿cuándo hay un control efectivo? Al menos en la teoría, el control efectivo se da cuando solamente tengo un proveedor único o un comprador único. Y entonces, pues ahí la regla del mercado la define el proveedor o el comprador. Si yo tuviera en mis manos la medicina que cura el cáncer, pues ustedes imagínense en cuánto puedo vender esa medicina, en lo que yo quiera. Y si no tengo competencia o no hay otro parámetro para medirlo, pues difícilmente podrá definirme cómo o de qué manera fijar este precio. Algo que me parece interesante para efectos de ejemplificar qué es el precio de transferencia. Este vaso de agua de vidrio, yo se lo vendo a la señorita que está acá en la primera fila, que su nombre es, ¿usted? Daniela. A Daniela. Se lo voy a vender en 10 pesos a Daniela. Daniela es una compradora del mercado y me lo vende a lo que dice la oferta y la demanda, en 10 pesos. Pero
a la licenciada Norma, que es mi parte relacionada, este mismo vaso se lo voy a vender en 8 pesos o se lo voy a vender en 12 pesos. O sea, ¿lo voy a vender arriba o lo voy a vender abajo de lo que dice el mercado? Ya dijimos por qué voy a mover el precio arriba o abajo, porque depende de dónde quiera que se quede la utilidad, si quiero que se quede conmigo o si quiero que se vaya con Norma. Eso en razón de dónde me va a costar menos impuestos. Entonces va a venir el fisco y me va a decir, a ver, tu operación con tu parte relacionada, que es la operación que yo voy a analizar, quiero que se pacte bajo las reglas que tú pactaste con terceros, como fue Daniela, en una regla de precio libre de mercado. Entonces, si a Daniela le vendiste en 10 pesos, ¿por qué a Norma no le vendes en los mismos 10 pesos? Le vendiste arriba o abajo. Y entonces lo que hace es bajar o subir el precio, depende quién sea la parte que está siendo objeto de revisión, al precio de mercado. Y entonces puede ser que me rechace deducciones o que me determine acumulación de ingresos dependiendo de cuál sea la situación que esté analizando. Ahora, este ejemplo está muy simple, parece que es muy obvio. Nada más que decir que el precio de 10 pesos en el que le vendí a Daniela es el precio de mercado, ese es un pequeño problema. Yo lo pongo aquí para efectos de que nos entendamos y para que efectos de que la figura sea mucho más clara a quien la conoce por primera vez. Sin embargo, determinar el precio de mercado es muy complicado. La ley mexicana recoge 6 métodos en el artículo 216, en donde son 6 métodos en donde vamos a comparar operaciones, 3 sirven para comparar operaciones y 3 de ellos para comparar utilidades, que la doctrina critica estos últimos 3 porque dice, oye, a ver, si lo que estás comparando son operaciones, que es la venta de un vaso de agua, pues como que las utilidades o el reparto de utilidades que tiene que ver con las operaciones. En el reparto de utilidades pueden incidir una serie de factores muy distintos a la sola composición del producto, en este caso el vaso de vidrio, digamos que es el vidrio, la calidad de la arena con que se hace el vidrio, la forma del tornado del vidrio, qué tan artesanal es, qué tal si es vidrio, ¿cómo se llama? Vidrio de Bacará, que es muy caro. Pues todos esos factores, por supuesto, van a influir en la fijación del precio. Entonces, para definir eso, lo primero que tengo que encontrar es lo que se llama los comparables. Entonces, la pregunta, ¿puedo encontrar comparables en el mercado de empresas que venden vasos de vidrio? Habrá ocasiones que sí, habrá Así otras es. en las que no. A lo mejor en el caso de los vasos de vidrio sí. Sí. Pero en el caso de la vacuna contra el cáncer, pues quién sabe. Exacto. Y entonces ya empiezo a tener problemas. O sea, a lo mejor no siempre voy a encontrar un comparable. Aunque el fisco me dice, puedes hacer ajustes, o la regla de precios, le puedes hacer ajustes para tratar de encontrar comparables. Y yo siempre pongo un ejemplo, sobre todo a las muchachas que les gusta comprar bolsas, no sé por qué. ¿Verdad? Una debilidad. Pequeña, O virtud. pequeña, ¿verdad? No sé qué le ven a las bolsas. Y a ver, yo les pregunto, ¿es lo mismo una bolsa de Tous que vi por ahí a una bolsa Louis Vuitton? No. Para el efecto. ¿O a una bolsa de León, Guanajuato? Sí. O sea, ¿qué prefiere? ¿La bolsa de León, Guanajuato, la bolsa Tous o la bolsa de Louis Vuitton? ¿Por qué? Por la marca. Pero ¿qué tal si la piel es mejor la de León? Es mejor la de León, Guanajuato, porque es más piel auténtica. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues que la de Guanajuato no tiene marca. Entonces, ¿qué es lo que está influyendo en el precio en 2 productos que aparentemente son iguales? Son 2 bolsas de mujer. Son en principio bolsas. ¿Podríamos decir que son comparables para efectos de la figura de precios? Yo diría que no, porque en una hay un elemento determinante en la fijación del precio que se llama marca, y esa marca es Louis Vuitton. Entonces ahí ya no encuentro comparables. A lo mejor si comparo las bolsas de León, Guanajuato contra las bolsas de Guadalajara, pues probablemente tenga una posibilidad de comparar, y aún así quién sabe, porque hay que conocer el proceso de fabricación de la bolsa. A lo mejor en una el curtido es muy artesanal, en el otro es un curtido industrial.
a la hora de hacer la costura de las bolsas o la fabricación de las bolsas, en uno lo hace una señora, un artesano, un zapatero a mano, en el otro lo hace una máquina. Entonces ahí ya no son productos comparables, aunque el terminado final sean dos bolsas de mujer aparentemente iguales. ¿Cómo me entero o cómo puedo definir si hay comparabilidad o no? Eso es lo que se llama el análisis funcional de las operaciones. Tengo que entrar a rastrear todo el proceso de esas operaciones. Y entonces sabré que en una hay un curtido artesanal y en otro industrial, y entonces eso en automático me provoca que ya no sean operaciones comparables y las tengo que eliminar. Entonces, si yo en el mercado me encuentro, y aquí voy a hacer chiquito, 100 operaciones, o sea, a lo mejor las 100 operaciones son 100 bolsas, pero no necesariamente esas 100 bolsas son iguales o son comparables. Entonces, a través de este análisis funcional yo voy a ir descartando todas aquellas bolsas que no son o que no siguen el mismo proceso que la que yo estoy pretendiendo analizar. Y una vez que a lo mejor de esas 100 me quedo con 20, esas sí puedo encontrar que sean comparables. Y habrá que ver, les decía yo, se valen los ajustes. Un ajuste muy clásico es, por ejemplo, en el precio influye el transporte. Si yo voy a vender la misma bolsa de León, Guanajuato, a la Ciudad de México, pues a lo mejor la mando por camión. Pero si esa bolsa la quiero vender en Monterrey, pues a lo mejor la tengo que mandar por avión. Entonces el flete del avión al flete del camión, por supuesto que no son iguales. O sea, hay un costo distinto. La pregunta es, ¿puedo identificar el costo del flete en la construcción del precio? Si lo puedo identificar y lo puedo quitar, digamos, o aislar o eliminar para efectos de tener el precio sin este factor distorsionador, y entonces sí puedo tener comparables. Ahora, el ejemplo que yo les pongo del flete, pues a lo mejor es muy simple y muy obvio. Habrá composiciones de productos donde encontrar esos factores que se pueden eliminar, pues no son tan fáciles. Y de repente estamos en temas muy subjetivos. Y estando con contadores, bueno, el tema es peor, ¿no? Porque sobre todo el tema de costeo, ¿no? Para un contador el X elemento es muy importante en el costo y para otro no. Y pues a quién le hago caso. O sea, ¿cómo determino la relevancia para efectos de fijar ese precio en el producto o no? Entonces, a ver, aquí haciendo un pequeño análisis, un pequeño resumen de lo que hemos visto. Entonces, yo tengo dos empresas que son partes relacionadas por alguno de los criterios o por varios de los criterios que mencionamos. Y entonces, entre ellos hay operaciones. De esas operaciones, tengo que saber cuáles son las que pueden ser objeto de comparación, operaciones comparables. Todas mis operaciones, objeto de revisión, van a ser todas las que haga con partes relacionadas. ¿Cómo determino? Tengo que ir el valor de mercado. ¿Cómo lo hago? Comparándola. Con operaciones similares en el mercado. Pero entonces tengo que revisar todas mis operaciones. Con partes relacionadas. Con partes relacionadas. Sí, claro. Y bueno, estábamos hablando ahorita, por ejemplo, de un producto, pero podemos hablar de un servicio. También, que es un poco más complicado. Que eso todavía sería pero por supuesto que se dan. Hoy por hoy, el tema en servicios financieros es muy complicado. A ver, ¿por qué a mi parte relacionada, si le presto dinero, no le exijo garantías? Ajá. Eso es algo que el fisco está muy preocupado el día de hoy. O sea, a ver, si estás en una regla de mercado, pues nadie le presta como hermana de la caridad, valga la expresión, a otro. Siempre le va a pedir una garantía por si no le paga. Bueno, ¿y por qué a tu parte relacionada no le pides garantías? Ojo, se vale justificar el por qué no lo haga. Se vale justificar por qué el precio es menor, siempre y cuando tenga un elemento objetivo que me lo permita probar. Puede ser porque estoy ingresando en un determinado mercado y entonces hay que bajar el precio para que el producto se conozca, por ejemplo. O pues porque yo quiero inyectarle capital a la empresa que está iniciando y sé que si le pido una serie de garantías a lo mejor no me las va a poder dar, y como yo tengo el control sobre esa empresa, soy yo mismo, y entonces sé que me voy al final del día a pagar. O sea, sé que mi contraparte no me va a dejar o no se va a ir sin dejar de pagarme. Sí, porque si de alguna forma tengo control sobre su administración, ¿no? Puedo decir, no necesito la garantía, pero todo esto lo tengo que justificar por escrito. Por supuesto. Pero bueno, aquí el punto sería,
perdón. Adelante. Entonces, comparo todas las operaciones, más bien reviso todas las operaciones, encuentro cuáles son comparables. Correcto. Y entonces, bueno, se hace ese análisis funcional. Esto lo hace un tercero. Es un tema complicado. Permítame algo antes de contestarle la pregunta que creo que nos faltó. Sí. Decíamos en el caso de las bolsas de mujer que encontramos 20 comparables. Nada más que los 20 comparables fluctúan desde 500 pesos hasta 2,000 pesos la bolsa. Entonces, la ley dice, a ver, vas a analizar esas 20 bolsas que van de 500 pesos a 2,000. Pues no, lo que vas a hacer es eliminar las que están en los niveles más bajos y las que están en los niveles más altos, a través de un método estadístico que se llama el método intercuartil. Hay que utilizar el método estadístico, está ahí previsto en el reglamento, no me voy a meter en este momento al método intercuartil, pero más o menos lo que dice, a ver, tú vas a eliminar del percentil 25, es decir, los del 25 para abajo quedan fuera, y del 25 para arriba quedan fuera. Decía en alguna época alguien que fue administrador de precios, Moisés Curiel, que era como calificar los clavados en las Olimpiadas. Ustedes han visto cómo se califican los clavados, la calificación más alta se elimina y la más baja se elimina y dejamos el rango medio. Entonces, si mi precio está en este rango medio, es decir, del 50 al 75, entonces estoy en precio de mercado. Yo les decía, decir 10 pesos en el precio al que le vendí a Daniela, pues así como que muy fácil decir que ese precio de mercado no es tan fácil. O sea, hay que encontrar este rango. El precio de mercado nunca es una cantidad fija, siempre es un rango de precios. Entonces mi precio tendrá que estar en el medio, en el rango, para considerarse precio de mercado. Si estoy fuera de rango, arriba o abajo, la ley me dice, regrésate a la mediana o vete a la mediana del rango. Puede ser que me rechace deducciones o que me incremente ingresos, depende de la situación que me encuentre. Ahora, contestando un poco la pregunta de Nora. ¿Quién tiene que hacer el estudio de estas operaciones para definir si está celebrando sus operaciones bajo el principio de precio justo de mercado? Bueno, pues lo tiene que hacer el contribuyente, por supuesto. El artículo 215, que es el primero de los 3 artículos que están en la ley de renta, 215, 16 y 17, que regula la figura de precios de transferencia, habla en su primer párrafo que es obligación de los contribuyentes determinar sus ingresos y deducciones bajo el principio de precios de transferencia. Entonces, la regla implica que sea el contribuyente quien cumpla en el principio de autodeterminación que sigue nuestro sistema tributario, quien verifique que sus operaciones están fijadas o pactadas bajo esta regla de precio de mercado. Pero ojo, no basta con la obligación del 215 en el sentido de que yo tengo la obligación de hacerlo. Eso lo dice el primer párrafo. El segundo párrafo dice que si no lo hago, entonces el fisco tendrá la posibilidad o se le habilitará la posibilidad para que él haga la determinación de estos ingresos o deducciones bajo esta regla de precio de mercado. Pero les decía, no basta con que yo diga que cumplí mi obligación. Aquí también hay que demostrar que cumplí mi obligación. ¿Y cómo demuestro que cumplí mi obligación? Eso está en el artículo 86, fracción 12 de la Ley de Renta, que habla precisamente de una serie de obligaciones de carácter formal que celebran o que tienen que acatar las personas morales que celebran operaciones al extranjero. Esto está en el artículo 86 y en la fracción 12 específicamente se contiene lo que se denomina popularmente el estudio de precios de transferencia. Es decir, la prueba de que yo como contribuyente pacté mis operaciones y determiné en consecuencia mis ingresos y mis deducciones bajo este principio de precio de mercado. Ahora, ¿quién hace el estudio de precios de transferencia? Es un tema que hoy se discute. Por supuesto, todo el mundo dice que él lo puede hacer. Claro. O sea, los contadores dicen yo soy el bueno. Los economistas dicen yo soy el bueno. Y la autoridad dice yo soy, por supuesto, la buena. Pero hoy no se ha definido su naturaleza jurídica.
y el tema está en debate, y el tema es bien discutible. O sea, las grandes firmas de contadores pues se dedican a hacer los estudios de precios. Por supuesto, son áreas especializadas, porque además son áreas interdisciplinarias. O sea, no es solo un contador que maneje costos. A lo mejor, si es un proceso químico, necesito un químico. Si es un proceso industrial, necesito un ingeniero industrial que me pueda analizar ese proceso. Por supuesto, necesito economistas que midan, por ejemplo, temas de riesgo país. A lo mejor, si yo voy a invertir hoy en Venezuela, yo no sé cómo esté su riesgo país. Y entonces, eso, por supuesto, influye en la definición del precio. Si dijera, es más, ni siquiera Venezuela, podemos hacerlo aquí cerquita, en el norte del país, por Tampico, hacia arriba, en Nuevo Laredo. Quiero mandar un producto a Nuevo Laredo. Pues, ¿cuál es mi riesgo de mandar el producto? Es correcto. O acá en Michoacán, ¿no? Donde está recientemente noticias muy delicadas, en donde los proveedores no pueden entrar a ciertas poblaciones porque les quitan el producto. Bueno, pues eso influye como riesgo en la operación y por supuesto influye en el precio. O sea, no es lo mismo que mande aquí a la tienda de la esquina, no sé, una caja de refrescos, que la mande a un pueblito estos de Michoacán, ¿no? Sí, claro. O sea, independientemente del flete, el tema de riesgos es mucho más delicado. Entonces, la medición del estudio de precios, pues es una medición interdisciplinaria. O sea, no la puede hacer solo un profesionista. Hay que analizar contratos, hay que ver, por ejemplo, si las condiciones de los contratos están pactadas igual que como se pactarían en el mercado. Y es un tema que de repente no se analiza. Y, por supuesto, intervienen también abogados en el análisis de precios de transferencia. Claro, porque mi obligación entonces es aquí tener el análisis del precio de transferencia, Correcto. pero, yo me autodetermino mis impuestos, pero obviamente yo como empresa, me pongo en el punto de servicios o productos tan especiales que en donde podría encontrar quienes sí me hicieran ese estudio. O si lo hago yo con la gente que yo contraté, de todas maneras tiene la misma validez. No, porque está sujeto a la valoración que haga la autoridad del estudio. O sea, como decíamos en el 215, yo tengo que cumplir la obligación y tengo que demostrar que lo hice. Y si la autoridad estima que mi estudio no sirve, valga la expresión, entonces ella se le habilita la posibilidad para que ejerza su facultad determinatoria. Ahora, el ejercicio de la facultad determinatoria está vinculado a que te muestre primero, porque al final del día es un acto de autoridad, que demuestre que mi estudio no sirve. En la medida que lo demuestre, en ese momento, bueno, pues mi estudio lo desecha y entonces entra ella al ejercicio de la determinación correspondiente. Si mi estudio sirve, pues entonces eso le cierra la puerta para que ejerza su facultad determinatoria. Pero hay algo bien importante. El estudio no es cualquier estudio, tiene que seguir los métodos del artículo 216. Ese es el y aquí hay toda una serie de problemas. Hay que aplicar la regla del mejor método. O sea, por eso hablaba, hay 6 métodos diferentes. 3 que comparan operaciones y 3 que hacen reparto de utilidades atendiendo a las funciones que cada quien desarrolla. En un grupo farmacéutico, por ejemplo, habrá empresas que hacen toda la investigación y desarrollo del producto activo, del producto curativo. Pero una vez que desarrollaron el producto curativo, que a lo mejor es lo más caro, hay otra empresa que es la que lo comercializa, la que lo manda, lo distribuye a nivel internacional. Hay otra que es la que tiene las marcas, por ejemplo. Entonces, todo eso influye en cómo vamos a repartir las utilidades. ¿Quién es más importante? ¿El que inventó el producto o el que lo comercializa, por ejemplo? Entonces, todo eso se tiene que definir y eso se usa a través de los métodos. Aquí quizá el problema es más bien el tema de la comparabilidad. O sea, ¿en base a qué encuentro estos famosos comparables? Bueno, hoy por hoy hay 2 esquemas. El esquema de información pública, que se obtiene a través de lo que las empresas reportan al propio SAT o al sistema financiero. Por ejemplo, todas las empresas que cotizan en bolsa tienen que presentar reportes de sus estados financieros y hacerlos públicos, entonces ahí hay una fuente importante de información. En su origen se tomaban las bases de Standard & Poor's, que incluso hoy se consultan en internet. En un principio se vendían
en suscripciones vía disquete eran carísimas, estoy hablando del 97, hoy pueden ser mucho más accesibles, digo sin que signifique que sean más baratas, pero sí mucho más accesibles para poder hacer una comparación a nivel internacional. Ojo, no perdamos de vista que en principio se trata de operaciones internacionales, entonces sigo estándares internacionales. Entonces la información, pues en principio debería ser la misma para todas las empresas o para todas las partes relacionadas de un mismo grupo o de una misma empresa. Porque si yo ya identifiqué que necesito tener un estudio de precios de transferencia para contratar el servicio, hay muchas opciones en el mercado. ¿En qué es lo que se tendría que fijar la empresa, el contador que va a sugerir, oiga, nosotros estamos en este supuesto, le va a sugerir a los dueños, tenemos que realizar este precio de transferencia para tener este estudio, cierta seguridad, confiabilidad de que cuando venga la autoridad no me va a decir tu estudio no sirve? Bueno, al 100% no la va a ver, porque son criterios. Y además estamos en un terreno de subjetividad. Claro. Y a nivel mundial inclusive. De hecho, hay un precedente muy reciente de la Corte canadiense en relación a un producto parecido a la ranitidina, en donde dijo que no eran productos comparables. Entonces le tiró la resolución a la autoridad, la Corte canadiense. Yo quisiera ver que nuestro tribunal entre ese tipo de resoluciones. Hoy por hoy no las tenemos. Ya llegaron las primeras auditorías, pero yo quiero ver qué va a resolver el tribunal en su momento y si va a tomar una posición como la que se ha tomado en la Corte canadiense, ¿no? Es decir, tu comparable no es comparable, hay en la composición del producto elementos que lo hacen perfectamente diferente uno del otro y entonces pues toda la liquidación o toda la resolución de la autoridad se viene para abajo por la falta de uno de los elementos básicos, que es precisamente el tema de la comparabilidad. Ahora, ¿quién puede hacerlo? Bueno, es que hay de todos los olores, colores y sabores. Hoy por hoy lo están haciendo los grandes despachos y además sienten que son los poseedores de la verdad absoluta, lo cual a mí me parece muy discutible. Les decía, hoy no se ha definido cuál es la naturaleza del famoso estudio de precios. Hay quien lo define como tal, un estudio de precios, hay quien sostiene que puede ser calificado como un avalúo, y si es un avalúo para efectos fiscales, es un avalúo en la medida que determina un valor, y entonces tenemos un gran problema, porque para efectos fiscales los valuadores solamente pueden ser la autoridad, que no cuenta, los corredores públicos, los bancos y algún especialista en la materia. Vale. Especialistas en precios, especialistas hablo de un grado académico. Entonces, especialistas en precios como grado académico no existen. Claro. A lo mejor don Andrés se podrá animar a darle especialidad y obtener el REBOE correspondiente en su futuro, pero hoy no existe. Los bancos no tienen ni la menor idea de cómo se utiliza un precio. CABIN, que es la Comisión Nacional de Evaluación de Bienes Nacionales, pues menos idea tiene del tema. Y lo único que me queda son los corredores públicos, con la gran problemática que los corredores públicos de fiscal, salvo honrosas excepciones, tampoco entienden del tema. Yo solo conozco un corredor público que estaba metido en temas fiscales de toda la vida y que hace estudios de precios. Pero es el único. Y eso si llegamos a la conclusión de que el estudio es un avalúo, cosa que hoy no está definido. La otra problemática que se presenta es cuál es el expediente, es decir, cuál es la información o el contenido de la información que debo tener que sea lo suficientemente vasta para demostrar que mi precio es precio de mercado. Hoy no hay una regla. Hay una discusión, por ejemplo, en la Unión Europea, en donde se están tratando de poner de acuerdo en lo que se conoce como el master file, o sea, el expediente básico. Porque resulta que yo tengo una empresa en Francia que celebra operaciones con su parte en Alemania, o con su parte en España, o con su parte en Italia. Y cada fisco, el español, el italiano, el alemán, pide información de documentación diferente. Y entonces la discusión, oye, espérame, pues si la operación es la misma, yo le vendo el mismo producto a mis tres partes relacionadas en los tres países. Entonces, si ya con uno hice un estudio de precios y me lo validó, bueno, pues mínimo que las otras lo reconozcan como tal. Y ese es un poco el problema hoy que existe con el master file. Entonces, decía, ese es un camino, el camino de
los estudios, que los hace un particular. ¿Quién? Pues del tamaño que quieran. Aquí hay que tener cuidado que de verdad sea gente que sepa del tema, porque de repente hay gente que se aventura y eso está fácil, y la verdad pueden tomar un riesgo muy delicado y en un tribunal puede ser muy difícil defenderlo. La otra alternativa que se da en la legislación, a nivel internacional y luego en la legislación mexicana, es lo que se conoce como el Advance Price Agreement o Acuerdo Anticipado de Precios. El Acuerdo Anticipado de Precios a nivel mundial es ir con la autoridad, sentarse a platicar con ella, negociar con ella y decirle, mira, yo tengo estas operaciones, estos son mis precios y por favor lleguemos a un acuerdo, a un convenio entre comillas en donde tú analizas mi información y me dices, ¿estás correcta o no? Si hay que hacer ajustes, pues hacemos los ajustes correspondientes y llegamos finalmente a la fijación de un precio de mercado en donde estamos todos de acuerdo y tranquilos, y mucho las autoridades lo fomentan porque un litigio de precios es muy largo y muy costoso. Entonces evitémonos un problema. Cuando la figura del Advance Price Agreement se trajo a México, nos enfrentamos a un problema. Y el problema es un problema que se llama el principio de reserva legal en materia tributaria. Ese principio de reserva legal se desprende del artículo 31, fracción cuarta, y resulta que para que una contribución sea válida, desde el punto de vista constitucional, tiene que estar contenida en una ley, material y formalmente hablando. Es decir, solo el Poder Legislativo tiene la facultad de emitir leyes que afecten las contribuciones o que determinen contribuciones. Claro, porque estamos hablando de una determinación. Claro. Entonces, de contribuciones. Pues aquí el problema era, oye, a ver, ¿qué pasa si yo voy y me pongo de acuerdo con la autoridad? Pues entonces ya no pasé por un proceso legislativo, ya está quedando digamos, a un convenio con una autoridad, con toda la problemática que pueda presentar, acercarse a negociar con autoridades. Correcto. Hay que reconocer que hoy la autoridad en precios de transferencia es una autoridad bastante preparada, es una autoridad especializada, o sea, no cualquier autoridad fiscal se puede meter a analizar precios de transferencia. Lo hace un área especializada que por supuesto conoce del tema y que, bueno, tendrá sus criterios y parámetros con los que no necesariamente puedo estar de acuerdo, claro. Y me podré pelear con ella. Pero ¿qué hicimos en México para brincar un poco el problema de la reserva en materia tributaria? Lo que se hizo fue, en vez de regular la figura del acuerdo anticipado de precios, lo que se hizo fue una consulta de precios. Una consulta de precios en donde yo me acerco a la autoridad vía consulta, le someto mis operaciones, análisis, y la autoridad determina y emite una resolución si está o no de acuerdo con mi método de determinación de mi precio de mercado. Aquí estamos con una situación bien diferente a un simple acuerdo. El acuerdo, visto muy sencillamente, es un convenio, aunque se ha hecho con la autoridad. En el caso de una resolución a una consulta, pues es una resolución administrativa que tiene el carácter de acto administrativo. Y como tal, pues es susceptible, me parece a mí, de ser combatido en un juicio si yo no estoy de acuerdo con el resultado. No aplica la regla de las consultas, porque esto es regla especial, pero también la autoridad podría ir al juicio de lesividad si ya no está de acuerdo con el resultado que emitió la autoridad anterior. Entonces el tema ahí se complica. Claro, porque ¿qué seguridad puedo tener? Y el tribunal tiene que entrar. Y a mí me gustaría que el tribunal le entre como le entran los tribunales norteamericanos. Los tribunales norteamericanos pueden llegar en decisión y decir, a ver, tú contribuyente no me demostraste que es precio de mercado, tu autoridad tampoco. Siéntense y yo creo que después de evaluar sus operaciones, pues debe andar por aquí y vamos a ponernos de acuerdo. Y entonces el tribunal interviene como una especie de árbitro. En Estados Unidos los tribunales tienen esa posibilidad, en México no. En México el tribunal tiene que resolver en favor de uno de los dos contendientes quien tiene la razón. Y entonces nuestro esquema cambia completamente. Y volvemos a hablar del mismo problema de la especialización que tendría que tener la gente del tribunal que le toca resolver, ¿no? Y hablamos de un problema de presupuesto y hablamos de un problema administrativo que tenemos en nuestro país. Yo creo que más grave el tema es de qué perito se va a servir.
Claro. Porque bueno, yo sé, los jueces normalmente no son todólogos, no Es correcto. ni tampoco están obligados a saber de todo. Para eso se auxilian de los peritos. Aquí la pregunta es qué tipo de perito se va a ofrecer o van a designar como tercero en discordia para resolver un tema. Porque cada parte va a llegar con su perito, ahí no me preocupa. Pero ¿a quién nombramos? tercero, A un contador simple y sencillo. Yo tengo mis dudas de que el contador simple y sencillo me pueda ayudar a dirimir una controversia de precios. Volviendo a mi inquietud, ya sabe la autoridad que yo tengo operaciones. ¿Me manda una visita domiciliaria normal, común y corriente? La visita es una visita normal. Ajá. El procedimiento que sigue es un procedimiento El normal, normal. claro. Lo único que cambia es el objeto de la visita. Y tal cual. El objeto de la visita sí es revisar las operaciones en materia de precios. Y en su experiencia, ¿cómo ve esta cuestión del desarrollo de la visita? O sea, ¿no es algo sencillo para la autoridad ni para el contribuyente o francamente ya es algo tan especializado que no hay problema? Yo creo que hoy sí. Tan lo es que, por ejemplo, en el 46, en materia probatoria, Sí. teníamos, originalmente eran 5 meses para que se recabara la información y se bajó a 3 meses máximo. Entonces, eso habla de que hoy ya la información ya fluye más fácilmente. Claro, no es una información común y corriente, tiene su complejidad, pero también es la autoridad en un plazo de 3 meses máximo la información la puedes tener para desvirtuar las observaciones que yo te haga. Porque además normalmente la discusión seguramente será en la aplicación de los métodos, en la forma en que se fue utilizado o no un método, si fue correctamente utilizado, o si el método 1 es el método, cumple con la regla del mejor método, o es el 6 el que cumple con la regla del mejor método. Entonces a lo mejor ahí sí hay una discusión, porque además el tema es cuál es el mejor método, el que mayor recaudación le da a la autoridad o el que menos caro es para el contribuyente en el efecto tributario. O sea, no hay una regla. O es el que refleja de alguna manera con mayor objetividad la operación que está siendo analizada. Entonces, bueno, pues pasando al punto del litigio, el litigio, ¿cómo lo ve en relación con el punto de precios de transferencia? ¿Si hay litigio, si hay buenos precedentes o estamos apenas empezando? A ver, precedentes no hay todavía. Los primeros litigios ya llegaron a la Sala Superior del Tribunal. Todavía no han salido resoluciones y todavía falta la siguiente etapa en colegiados. Habrá que ver que de verdad le entren al fondo y cómo lo resuelvan, que no creo que sea una solución fácil. Y también depende de qué se haya planteado, que también yo creo que hay mucho depende de qué plantearon los abogados y si los planteamientos son serios de fondo. Sí, porque ahí entramos también a la especialidad, ¿no? O sea, claro, no es lo mismo ser un abogado fiscalista que te dediques a la cuestión o que conozcas de fondo la cuestión relacionada con el caso particular de tu cliente, ¿no? Con la especificidad y con los métodos y con los estudios y todo. A mí me tocó hace ya algunos años, cuando empezó la figura, dábamos algún curso de precios de transferencia que era un poco de manera introductoria. Y al final del curso hacíamos un ejercicio, que era un caso práctico, que se lo dejábamos al grupo, desarrollado por algunos amigos contadores que estaban metidos en el tema, y por supuesto el caso tenía errores. Y nos sorprendía mucho a la hora que lo resolvían, porque la gente no entraba a analizar los temas, porque solamente analizando la parte de los métodos es como detectaban los errores. Los errores fueron puestos a propósito. Ajá. Y la gente los daba por hechos de que el resultado era correcto, y ese no era el objetivo. Nuestro objetivo era que encontraran los errores para demostrar por qué estaba mal y por qué precisamente a la hora del planteamiento de un litigio había que sacar a la luz esos errores y decir, la resolución de la autoridad está equivocada por A, B, C y Z razones, ¿no? Pero bueno, efectivamente hay que estar metido en el tema para poder hacer el planteamiento correcto ante un tribunal. Con la problemática que se comentaba, ¿no? que tanta especialidad tienen los que van a juzgar. Y yo no quiero saber qué tanta especialidad tendrán, por ejemplo, los de federales, que todo el tema se complica más. Todavía ¿no? más. Que ven un poco de todo. De todo, ¿no? Hay lugares de la República en donde verdaderamente son todólogos, ¿no? O sea, a mí me preocuparía un colegiado mixto que resolviera un tema de precios. Sí, claro. Que probablemente en la República no llegarían en tanto que hoy por hoy
es un tema que resuelve Sala Superior y todo lo de Sala Superior se tiene que resolver en el Distrito Federal. Exacto. Que eso nos da una cierta tranquilidad, ¿no? Y finalmente, una última pregunta. Si estamos hablando de personas morales no contribuyentes, de todas maneras, ellos tendrían que tener, y las operaciones que realizan pues, son partes relacionadas, que también son personas morales no contribuyentes, ¿ellos debían de tener estos estudios? A ver, es que los no contribuyentes en principio no contribuyen, Es valga la correcto, redundancia, claro. pero hay reglas de excepción en la propia ley de renta. Entonces, si en esas reglas de excepción, en donde por algún tipo de actividad que desarrollan, los convierte en contribuyentes y esas operaciones se hacen con partes relacionadas, pues, por supuesto que sí. Solamente cayendo en los supuestos de excepción. De ahí en fuera no estaríamos. En principio yo diría que no. Ok. No sé si quisiera cerrar comentándonos algo de manera general. ¿Algún comentario final que quisiera hacernos? Yo creo que la figura es una figura nueva, entre comillas, porque ya tiene como 15 años, pero que a su vez apenas empieza a tener un análisis ya jurídico dentro de los tribunales. Entonces me parece que será muy importante esperar a ver cuáles son el contenido de las primeras resoluciones que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sobre el tema y ver cómo se van comportando, ¿no? Yo creo que esa es la expectativa que hoy tendríamos sobre el tema. Pues realmente ha sido una charla muy rica. Sabemos que usted tiene un nivel de especialidad muy alto, pero para que nosotros podamos entenderlo, creo que ha quedado muy claro, muy claro. Estoy segura que a nuestros ciberescuchas pues les ha encantado este tema. No me resta más que agradecerle de verdad a nombre de GBA el que nos haya proporcionado esta tarde pues su experiencia, sus conocimientos, y a nombre de la firma pues le damos las gracias y bueno, lo invitamos para que en una próxima ocasión nos pueda acompañar. Claro, muchas gracias.